Gloria al Señor, Dios es más que bueno. Gloria al Señor. Gloria al que vive, gloria al que vive. Te adoramos, Rey de Gloria. Te adoramos, Padre bueno, te adoramos, Dios eterno. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Nuri Aurea. Dios te bendiga, Willy. Dios te bendiga, Nuri. Dios es bueno. Dios te bendiga, hermanito, hermanita, amén. Dios te bendiga mucho más, Willy. Dios bendiga a todos los guerreros unidos, un solo Dios. Dios es más que bueno, contentos como siempre, agradecidos. Amén. Y siempre traemos palabra, amén. Rogando, ¿verdad?, al Señor que abra el entendimiento de nuestros corazones y podamos vivir rectamente y agradable al Señor mientras militemos en este cuerpo. Amén. Y hablo no solamente en el cuerpo de Cristo, que sería espiritualmente. Hablo también en este cuerpo, en el cuerpo humano, combatiendo y peleando esta batalla mientras estamos en un cuerpo que no deja de ser débil, no deja de ser humano. Y esto es lo que nos habla Pablo también en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Amén. Y vamos a compartir bajo ese tema, ¿valientes para qué? Amén, ya que podemos ser valientes para Dios, valientes para echar mano de la vida eterna, o podemos ser valientes conforme al mundo. Tenemos la oportunidad de ser valientes para agradarnos a nosotros mismos, ser valientes para agradar a otros, o ser valientes para Dios echando mano de la vida eterna. Así que recibe un cordial saludo de su hermano, su amigo, amén, Jonathan Bellón López. Recibe un cordial saludo de la congregación donde el Señor me permite congregarme, Hermanos Unidos en Cristo, Urbanización Los Pinos, Humacao, Puerto Rico. Espero que me escuchen bien. Reciba un cordial saludo de mi amado pastor Ramón Cintrón y de todos mis amados hermanos en la congregación y de todos los guerreros del Ministerio Guerreros Unidos Un Solo Dios. Reciba un cordial saludo a todas esas vidas que siempre se conectan y comparten. Queremos compartir en esta hora valientes para qué. ¿Por qué? Porque a causa de los humanos, del ser humano, ya sea de nosotros mismos o sea de nuestro prójimo, es cuando nosotros recibimos tropiezos en el caminar. Es a causa de los humanos que nosotros podemos faltarle a Dios. Ven, esto no tiene que ver con Dios. Si nosotros nos apartamos, no tiene que ver con Dios. Cuando nosotros fallamos, no tiene que ver con Dios. Es a causa de nosotros mismos o a causa del ser humano. ¿Ve? Que aunque nosotros no queramos, a veces influyen en nuestra vida. Usted no puede negar que sus familiares influyen en su vida. Usted no puede negar que la congregación donde usted está, eso influye en su vida. Porque es lo que acontece a nuestro alrededor, es lo que vemos, es lo que palpamos, es lo que nos toca los sentimientos muchas veces, ¿ve? Lo que vivimos, es lo que vivimos afecta a su vida. Por eso usted no puede vivir por lo que ve. Usted tiene que vivir por la verdad. Usted tiene que vivir por Cristo. Usted tiene que vivir por la palabra de Dios. Para poder usted mantenerse firme, fuerte en el Señor, usted tiene que vivir por la palabra, que es espíritu. Usted no puede vivir por lo que ve, porque a causa de lo que ve tropezamos. Por eso la Escritura también nos dice, no mirando las cosas que se ven, de no mirando esta leve tribulación momentánea que nos acontece, ve, no mirando esto, sino mirando lo que no se ve, echando mano de las cosas eternas. Por eso quiero compartirle con el tema valientes para que, amén, una vez más Dios va a hablarme, ha hablado a mi vida, ve, con esta escritura, y sé que va a hablar a su vida, si usted está atento y atenta a la voz de Dios en esta hora. Así que le amamos, ¿verdad?, en el amor del Señor, que es el amor que ha depositado en nosotros por el Espíritu Santo,
Aquí nada tenemos, nada es de nosotros, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y es lo que Pablo habla en esta carta. Él termina diciendo, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Ve, el apóstol Pablo entendía que nosotros nada tenemos, que lo que nosotros tenemos es porque lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, vamos a dar cuenta a aquel que nos lo ha dado. Ve, para que saquemos provecho de lo que Él nos ha dado. O sea que si podemos hacer algo bueno con lo que Él nos ha dado, es gracias a Él. Ve, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Por eso, valientes para que ese es el tema que quiero compartir en esta hora. Amén. Así que puede compartir, hermano, y puede buscar su Biblia, segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y este capítulo tiene como tema, Pablo defiende su ministerio. Mire esto, defiende su ministerio. Y si Pablo defendía su ministerio, era que el ministerio de Pablo estaba sufriendo algunos señalamientos, ¿ve? Estaban tratando de deshonrar su llamado, ¿ve? Estaban tratando, ¿ve? de ensuciar su testimonio. Aunque usted no quiera creerlo, era lo que estaba sucediendo en este tiempo. ¿Ve? Muchas veces he comentado que muchos hablan de Pablo, pero hablan de Pablo solamente las cosas que le agradan. Igualmente pasa con Cristo. Muchos predican a Cristo, pero solamente las palabras de Cristo, parte del mensaje de Cristo. El mensaje completo de Cristo muchos no lo predican, porque el mensaje completo de Cristo es un mensaje que nos lleva a exaltarle a Él, a darle gloria a Él, a honrarle a Él, a vivir para Él, y nosotros simplemente somos sus siervos. Y si le obedecemos, pues Él nos llama amigos y vivimos como sus amigos. Tenemos una intimidad con Él, una bonita relación con Él de amigos, ¿ve? Que ya no nos tiene que decir qué hacer, porque ya nos hemos aprendido a vivir haciendo su voluntad. Por eso nos llama amigos. Entonces, valientes para qué, valientes para vivir para Él, o valientes para seguir la corriente de este siglo malo. Capítulo 10, segunda de Corintios. Vamos a empezar, amén, desde el primer verso. Para la gloria del Señor, citamos la Santa Escritura, la gloria de Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogando por la comunión, la presencia, el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Ve? Pablo está queriendo decir, se presenta en este capítulo, dice por la ternura y la bondad de Cristo. Ve, por la ternura, ve, por la mansedumbre, ve, por la benignidad del Señor. Mira como el apóstol Pablo se presenta al hablarle en esta carta, cuando él va a defender su ministerio, porque es que habían salido en aquel tiempo falsos apóstoles, que estaban hablando de él, que el apostolado de él era falso, que quizás él estaba siendo apóstol, pero buscando conveniencia propia. Recuerde que en aquel tiempo Pablo venía siendo el apóstol de los gentiles. O sea, era un hombre que no vivió a los pies de Cristo como fueron los demás apóstoles. Y a causa de estos algunos tomaron ventaja y decían, este hombre no es de Dios. Este hombre no quiere cumplir la ley, ¿verdad? En especial en aquel tiempo, apóstoles que eran judaizantes. Ve, que no vivían conforme a las enseñanzas de Cristo, sino que tenían todavía una doblez de corazón. Recuerde que aún el apóstol Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo. Y le decía, tú sabes muy bien que tú viviste con Cristo. Y Cristo en ningún momento, nuestro Señor en ningún momento hizo acepción de personas. El Señor no buscó la samaritana para obligarla a vivir conforme a la ley. Simplemente le dijo, yo soy el Salvador, cree en mí y recibirá agua de vida, cree en mí y brotará un manantial de vida de ti, cree en mí, en mi testimonio, en mis palabras. Yo soy el que había de venir. Ese fue el mensaje de Jesús a la samaritana. Y Pablo le dice a Pedro, tú siendo judío, ¿verdad? Entre nosotros, cuando andas con judíos, vives como judío, y cuando andas con gentil, vives como gentil.
Ve, él estaba fundando, ve, la verdad, hablando del Señor. Dios bendiga a los guerreros. Y el apóstol Pablo se encontraba defendiendo su ministerio porque habían falsos apóstoles. Y había un sonar, había un testimonio sonando en contra de su ministerio. O sea, quizás decían que él estaba siendo apóstol para sacar provecho para sí mismo. Y él defendía su ministerio y decía, empero yo, Pablo mismo, de esto era escribiéndole antes de ir a verlos porque Pablo quería verlo. Y le dice, os ruego por la mansedumbre y la dulzura de Cristo. ¿Ve? Por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde. Ve que soy tímido, ve que soy manso. Cuando estoy con ustedes, ciertamente yo les muestro el amor de Cristo. Y ustedes han visto que nada hay fuerte cuando yo estoy con ustedes, cosa de que yo no procuro que ustedes se sientan mal, solamente quiero que ustedes se sientan bien. Ustedes saben cómo yo me he conducido delante de ustedes, ve, por la ternura y la bondad, ve, por la mansedumbre, por la modestia de Cristo, por su ternura. Que cuando yo estoy con ustedes dicen, ¿verdad?, que soy humilde, que soy manso, mas sin embargo, mire esto, estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, ausente dicen que soy confiado, que soy valiente o que soy atrevido. ¿Ve? Decía, este hombre es un hombre atrevido, valiente, cuando él no estaba. ¿Ve? Mas sin embargo decía, no, ese es otro Pablo. Pablo no es así, porque había momentos que las cartas de Pablo, las enseñanzas de Pablo, pues era fuerte en palabra. Era severo, tanto así que hubo un momento que también el apóstol Pablo dijo, al tal que está practicando ese acto, entréguenselo a Satanás. O sea, para destrucción del cuerpo, para que se canse de pecar, para que no ande contaminando la iglesia, para que aprenda a vivir como hombre de Dios. Entréguenselo al mundo, entréguenselo a Satanás, sáquenlo de aquí, échenlo fuera. Que quiera practicar esa inmoralidad, y tal inmoralidad no se permita aún que ni hablemos. Y hay muchos en medio de vosotros, de ustedes, que aún se burlan y se ríen y comparten esa enseñanza, no lo reprenden. Pablo era severo conforme a la doctrina, y era serio. Al tal, apártenlo, échenlo de la congregación para que aprenda. ¿Ve? Entonces él les decía, ciertamente ustedes como han visto mis cartas a otras iglesias, y con ustedes me he portado humildemente, porque Pablo fue el que estableció esa iglesia de los Corintios. Entonces, como con ustedes me he comportado con mansedumbre, mostrándole a Cristo, mire bien, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, ¿ve? No tenga que ser atrevido, valiente, confiado con ustedes. Como ustedes dicen que yo soy afuera, no me hagan que cuando yo esté frente a ustedes use las mismas palabras que uso con otros que han buscado que yo sea fuerte en palabras, de que yo sea severo. No, yo a ustedes los amo y siempre los amaré, pero quiero que ustedes se comporten como es digno del evangelio. No sea que cuando yo esté presente tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Ve? Como si anduviésemos como los que viven en el mundo, buscando sus propios intereses. O sea, y voy a tener que hablarle fuerte cuando ese era el apóstol Pablo. O sea, yo predico por amor al Señor. Lo que yo he hablado, lo he hablado conforme a la presencia del Señor. En un momento este hombre dijo, el evangelio que yo enseño y que he aprendido, yo no lo he aprendido según hombre, yo lo he aprendido según el Señor. El Espíritu Santo me ha enseñado. El Espíritu Santo me ha enseñado. Ruego pues que cuando yo vaya, no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos, como si anduviésemos según la carne. ¿Ve? Como si viviéramos pensando en los intereses propios como la gente de este mundo. Eso era lo que Pablo les estaba hablando cuando defendía su ministerio. Pues aunque andamos en la carne, ¿ve? Aunque andamos en la carne, aunque vivimos en este mundo, ¿ve?
No libramos batallas como lo hace el mundo. No militamos, no peleamos según la carne, ¿ves? Según nuestros intereses, sino que nosotros nos encomendamos a Dios. Y todo lo que defendemos, lo defendemos conforme a la palabra del Señor. Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, poder de Dios para derribar fortalezas. Por eso fue que cuando el Señor Jesús enseñaba, tenemos mucho que aprender de lo que es un mensaje, la palabra correcta, para vivir conforme a la palabra correcta. Por eso es que en este tiempo se necesita gente que con diligencia estudie la palabra, y se necesita gente que enseñe verdaderamente el mensaje de Jesús en este tiempo, porque es el mensaje que se iba a ir perdiendo. Jesús decía, mira, cuando tomen lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelven. O sea, cuanto menos que quisiera Jesús que nosotros anduviésemos peleando por cosas terrenales en los tribunales. Es lo que también Pablo dice. ¿Acaso no hay entre vosotros varón prudente, sabio? ¿Acaso no hay entre vosotros gente espiritual que pueda juzgar entre vosotros lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo proceder en esta vida? Que tienen que ir a los tribunales. Y todo esto, hermano, es parte de la sana doctrina de vivir al agrado de Dios. Dios te bendiga, Jesús Reyes. Todo esto es parte de la sana doctrina, de lo que dice la Escritura también, que al final del tiempo, o sea, en este tiempo se iba a ir perdiendo. ¿Ve? Cuando ya no sufrirían la sana doctrina, o sea, no vivirían la palabra de verdad. Entonces nos roban y rápido a los tribunales. O sea, no sabemos. Mira, hermano, ciertamente, aunque lo que yo perdí, pero no es algo de que esta palabra, esta Biblia, ciertamente no es de un gran valor económico, no es algo tan caro, pero en lo espiritual, en lo que vale para mí, no tiene precio. O sea, las veces que he predicado con esta Biblia, me la regaló mi esposa, yo pensaba que la había perdido. Pero asimismo algo que de mucho más valor perdemos, y es verdad, hay momentos que usted pues quizás lo reporta, le robaron el auto, y usted pues lo reporta, me robaron el auto, pero su corazón no está ahí, no debe estar ahí, ni debe andar peleando por todo conforme al tribunal de este mundo. Mira, hermano, al creyente, cuando usted está firme, todo lo que a usted le sucede, Dios está en control. Todo lo que a usted le sucede, Dios está en control. Usted pierde su casa, Dios está en control. Y algo Dios va a hacer. Si usted creyó en Jesús, Dios permitió esa prueba, y algo Él va a hacer. Pero Él quiere trabajar contigo mediante esa situación que te tocó vivir. Todo lo que nos sucede mientras somos cristianos, todo, no hay nada que nos haya sucedido que Dios no estaba al tanto, que Dios no permitió que fuera así, aunque no nos guste, porque nos suceden cosas en el caminar de cristianos que no nos gustan. Pero esto no se trata de que no nos guste, esto se trata que Dios está trabajando en nosotros, que el Padre es el labrador, y que a veces fue que nos podó para que demos más fruto. A veces nos quita cosas que nos alejan de Él. Y no entendemos esto. Hasta que no crecemos, hasta que no nos acercamos, hasta que no entendemos cuál verdaderamente es su propósito. Por eso Pablo defendía su ministerio. Ustedes todavía no entienden por qué yo los celo con celo de Dios. Todavía ustedes no entienden por qué yo tanto me esmero en vivir para ustedes, aunque amándolos más me amen menos. Todavía ustedes no entienden, y tengo que repetirles las mismas cosas, y no me cansaré de repetirles hasta que crezca en ustedes aquel que os llamó, o sea, hasta que ustedes maduren en Cristo. ¿Qué es lo que el Señor anhela? Mire, yo procuraba compartir hoy del capítulo 15 de Juan, que habla de la vid verdadera. Pero cuando usted estudia, eso usted puede compararlo con esta carta. Cuando Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque en la obediencia a Cristo es que está el fruto y el crecimiento como creyente. Cuando usted vive verdaderamente como Cristo vivió, usted es de bendición a otras vidas. Aunque a veces lo tengan como un engañador, aunque a veces le digan, no, él es lo que es un cobarde, porque no quiere caminar como nosotros caminamos, tú eres un cobarde. Porque tú no te conviertes a ellos, te tratarán como cobarde. Pero tú sigues predicando el Evangelio de Cristo, que es el único en el cual hay salvación. Sigue siendo valiente para Cristo. ¿Valientes para qué? Cuando Pablo defendía su ministerio, que era valiente, el ministerio de Pablo era conforme a las enseñanzas de Cristo. En ningún momento Pablo buscaba sus propios intereses. ¿Qué es lo que él está defendiendo aquí? Por eso él dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque los que militan según la carne son los que buscan sus propios intereses. Derribando argumentos y toda altivez, o sea, toda palabrería hueca. Todo hombre orgulloso, altivo, que predica un evangelio diferente y no conforme al evangelio de Jesús. Derribando todos estos altivos. Dios te bendiga mucho, Yadir, amén. Quizás es allá donde te encuentras, ¿verdad? Ya que otros hermanos entiendo que me están escuchando bien. Dios es más que bueno. Estamos compartiendo con el tema valientes para qué. O sea, porque este es el tiempo. Esta es la hora, el momento de ser valientes para el Señor. De mantener la postura correcta. De crecer verdaderamente, de crecer en el testimonio de Jesús. No un buen testimonio delante de los hombres, pero lejos del testimonio de Jesús. No, creciendo en el testimonio de Jesús, valiente para parecernos a Él, valiente para enseñar su mensaje. Por eso dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, toda injusticia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando la obediencia de ustedes, cuando mi obediencia esté completa, que es lo que significa perfecta, cuando yo esté completo, por eso dice que la palabra es útil para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente es completo, preparado para todo buen servicio. Para eso es la palabra de Dios. Dice que nosotros entonces podemos derribar, y castigar. Cuando habla de castigar, no es que tomemos el juicio en nuestras manos. Es que con nuestro testimonio Dios peleará por nosotros. O sea que Dios no nos dejará caer en vergüenza. Para castigar toda desobediencia, también con la palabra, y por la verdad, ponemos los puntos donde van, separamos lo santo de lo profano, hacemos una separación de lo correcto y de lo incorrecto. Para eso Dios nos llamó, para hacer luz, para hacer justicia. Pero es cuando nuestra obediencia esté completa. Mire, hay una mancha. Dios nos ayude, ¿verdad? Que la gente le huye al evangelio. Dios te bendiga, Machito. Dios te bendiga mucho más, mi amigo. Mucha gente le huye al evangelio. Y ciertamente, en gran parte, no completa, porque hay una falta de madurez, pero en gran parte es verdad. O sea, y es a causa de la inmadurez. Cuando les dije que quería compartir de Juan, vamos a tocar un poquito de Juan. Cuando usted busca que Juan habla de la vid, que dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay algunos que son quitados. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Esto es podarlo. Y nosotros necesitamos ser podados. Es lo que hablaba ahorita, cuando les mencionaba de las cosas que nos suceden en nuestra vida cristiana, que quizás no nos agradan, pero es que Dios nos está podando. O sea, ¿para qué? Para que llevemos más fruto. A veces Dios nos quita cosas que verdaderamente las amamos más que a Dios. Aunque a usted no le gusta oír esto, pero pues Dios se lo dice. Si usted cree que soy yo,
pues entonces pregúntele a Dios. Pero es la verdad, Dios es el que nos poda. Cuando habla de podar, ve, nos va limpiando. Y hay cosas que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que delante de Dios son suciedad. Ve, que Dios no nos ve limpio. Cuando nosotros amamos otras cosas más que a Dios, Él no nos ve limpio. Él ve esa mancha. Y empezamos a verse a dar fruto. Pues entonces Él nos va limpiando. Pero hay otros, hermanos, en el camino, que la inmadurez, ¿ve? Antes de ser quitado, ¿ve? Cuando Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero fueron pámpanos que no estaban llevando fruto, que por un momento Dios le habló, que por un momento Dios los corrigió, que por un momento Dios trató con ellos, pero endurecieron su corazón y fueron quitados. Se secan, dice, se secan y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Valientes para qué? Por eso el tema es valientes para qué. Pablo fue valiente para defender su ministerio. Y mira, el ministerio de Pablo decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese era el mensaje de Pablo, ¿eh? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuándo fue que el hombre cayó de la gracia de Dios? De la primera vez, cuando el hombre cayó. Bueno, el hombre cayó cautivo en obediencia a la serpiente y fue engañado. Y de ahí en adelante el hombre aprendió a engañar y a ser engañado. Aprendió a justificarse. Dejó la humildad. Ah, la mujer que me diste. La mujer dijo, ah, la serpiente me engañó. El hombre dejó de ser puro. Ser puro es cuando usted reconoce su condición. Ser puro es cuando usted sabe que usted no le está agradando a Dios y usted, Señor, ayúdame. Eso es ser puro. O sea, ser perfecto es ser completo. No es que usted quizá no puede equivocarse en algo. Si usted no se equivocara, fuera infalible, que no se equivoca. Y el único infalible es Dios. Por eso es que hay un evangelio que es diferente. Que como según el apóstol Pablo defendía su ministerio, hoy en día hay muchos ministros que predican un evangelio diferente. Tristemente, ¿por qué? Porque hay altivez, porque hay orgullo, porque hay vanagloria. Si a ellos no te están trayendo un mensaje para edificarte y para que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no te traen un mensaje para que tú estimes a los demás como superiores a ti mismo. No, ellos te traen un mensaje donde ellos son los superiores, donde ellos son los de la unción. Pero mire cómo el apóstol Pablo comienza diciendo, yo que entre medio de ustedes he sido manso, he sido humilde, o sea, les he mostrado a Cristo. Que él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Pablo mostraba esa virtud de Cristo. Dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, decía Pablo, mansedumbre y ternura. O sea, mírenme cómo yo me he conducido. O sea, miren mi testimonio. O sea, hay gente, él estaba dando a entender, hay gente que está hablando mal de mí. Hay gente que me está dando por falso. Pero como yo he sido delante de ustedes. Entonces, como yo he sido delante de ustedes. Como yo he sido, Dios te bendiga, Carlito. Se te echa de mano, mi hermano. El apóstol Pablo les estaba diciendo, como yo he sido delante de ustedes, ve, como el Señor, manso, ve, con mansedumbre, con ternura. No se crean que porque otros están hablando de mí, que los he corregido con severidad, no se crean que delante de ustedes no puedo ser severo también. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, cuando dice, ruego pues que cuando yo esté presente no tenga que usar de aquella osadía. Ve, no tenga que serle así con ese atrevimiento, confiado a defender la palabra, ve, de una manera más fuerte. Por eso en un momento dice, aunque la presencia, amén, hay fuerza, mi hermano, el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Por eso él decía, aunque las cartas sean duras y mi presencia corporal sea despreciable, o sea, ustedes cuando me ven, ustedes me juzgan por apariencia, y es un gran problema que existe todavía en el pueblo, cuando vivimos juzgando por las apariencias. Yo escuchaba un mensaje de un varón, Dios lo ayude y lo bendiga, de estos varones que tienen más unción que Eliseo y que Elías.
Y criticaba al que se congrega domingo nada más. Mira, hermano, dé gracias por el que va domingo nada más. No entiendo qué evangelio aprendieron. Un evangelio de altivez, de orgullo. El que va un mes a la congregación, ámelo como si fuera todos los días. ¿Cuándo vamos a aprender de Cristo? Ámelo. Soporte como Cristo sufrió. ¿Cuándo vamos a aprender a tener verdaderamente? Porque conocimiento tenemos, sabiduría nos da, pero el testimonio de sufrir lo que Él sufrió, de llorar por amor unos a los otros, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Valientes para qué? ¿Valientes para defendernos y justificarnos a nosotros mismos? ¿O valientes para soportar? ¿O valientes para amarnos? ¿Valientes para ayudarnos? Valientes para dar el testimonio de Cristo. Para eso hay que ser valientes. Por eso, ¿valientes para qué? Cuando el apóstol Pablo defendía su ministerio, él no estaba defendiéndolo buscando sus propios intereses. Él buscaba que sean semejantes a Cristo. Sigue diciendo, ve lo que estamos hablando, verso 7, segunda de Corintios capítulo 10, miráis las cosas según las apariencias. O sea, y así viven muchos, juzgando según apariencia. Mire, hermano, esta palabra que voy a compartir ahora, muchos se van a molestar por esto, pero se lo tengo que decir. Yo no pierdo mi tiempo discutiendo por vestimenta. Mire, usted debe saber que el Espíritu Santo le diga cómo vestir, pero hay gente que viste bien decente y su corazón es inmundo. Entonces por eso es que juzgan por apariencia. Eso es un hombre de Dios porque viste santidad y es un hijo del diablo. Por eso la palabra dice que hasta el mismo Satanás se viste como ángel de luz y se viste como un ministro. Se viste muy en santidad, pero no ayuda a nadie. Es un murmurador, es un lujurioso. O sea, los frutos. Dejemos de juzgar tanto por apariencia y miremos los frutos. Porque quizás hay una persona que está amando a Cristo, quizás no se viste en mucha santidad como nosotros quisiéramos, pero Dios está trabajando en esa persona y a su tiempo Dios lo va a restaurar y va a ser conforme a como Dios quiere, pero yo no destruya, mírame yo, que no destruya la obra que Dios ya comenzó en él. Y el apóstol Pablo dice, mirad las cosas según las apariencias, y así hay muchos, juzgando por las apariencias y condenando, como si ellos fueran jueces, como si ya ellos hubieran llegado a la estatura del varón perfecto. Mira, hermano, ¿sabe cuánto nos falta para parecernos a Jesús verdaderamente? Nos diera igual que nos den parte en una congregación o no, eso no nos importaría. Amáramos, caminar por la calle, orando por el necesitado. Eso es ser semejante a Jesús. Amáramos la voluntad del Padre. Amáranos compartir el pan, amáranos predicar el mensaje. Eso es ser semejante a Jesús. Buscar el bien del prójimo, no el de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía, mira, yo me he gastado. Cuando yo trabajo, lo que yo gano, eso es por ustedes. Yo trabajo para ustedes. Yo teniendo sustento y abrigo, estoy contento con esto. Yo me he gastado por ustedes. Lo que yo tengo es de ustedes. Hasta yo mismo soy de ustedes. Y seguiré amándolos. Aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Eso no va a cambiar mi amor por ustedes. Que me calumnien, yo no me defiendo. El Señor es el que me defiende. Que digan muchas cosas de mí mintiendo, de Jesús lo hicieron. ¿Valientes para qué? El apóstol Pablo decía, ustedes han oído que yo soy valiente en ausencia de ustedes, que yo soy atrevido, porque he hecho cosas, pero soy atrevido afuera, pero ustedes dicen que cuando estoy delante de ustedes, soy manso y soy humilde. Y el apóstol está diciendo, porque yo los amo y entiendo que entre ustedes está todo bien. Pero no me hagan que cuando yo vaya delante de ustedes tenga que ser igual de atrevido, de sincero, de fuerte, de valiente, confiado en la palabra de verdad para reprenderlo y para ponerlos en su lugar. Porque él era igual, cuando él tenía que hablar las cosas como son, las hacía. Le dijo a Pedro, lo que tú estás haciendo es digno de condenar.
lo que tú estás haciendo está mal. Y fue al apóstol Pedro, al cual él reprendió. Esa era la verdad de ellos. O sea, ¿qué es ser como Jesús? ¿Qué es ser valiente para Jesús? Bueno, que si mi hermano Ángel Aponte, William, cualquier hermano, Walter, cualquiera que yo conozco, viene donde mí y me reprende conforme a la verdad, y yo, procurando una conciencia limpia, procurando un corazón puro delante de Dios, entiendo que me están diciendo la verdad, yo tengo que ser valiente para aceptarlo y para decir, hermano, es verdad, yo estoy mal. Eso es ser valiente para el Señor. Eso es ser valiente de verdad. Cuando reconocemos nuestra condición, eso es ser valiente. El justificarnos nosotros mismos, eso lo hace cualquiera. Cuando estamos mal y nos gusta defendernos, no nos gusta reconocer, eso no es ser valiente. O sea, cuando Adán dijo, la mujer que me diste, eso fue cobardía. Cuando la mujer dijo, la serpiente, eso fue cobardía. Eso es cobardía. Fallé, Dios mío, me merezco tu castigo. Porque tú dices, tú nos dijiste que no comiéramos de ese árbol. Y habiendo tantos árboles para comer, tú nos pusiste todo a nuestros pies, y teniendo tantos árboles para comer, tuvimos que comer de aquel del cual tú dijiste que no comiéramos. Te hemos fallado, Señor. Eso es ser valiente. Porque para reconocer la verdad hay que ser valiente. Entonces Dios busca valientes de verdad. Pero ¿somos valientes para qué? Si a veces no somos valientes ni para creer en la palabra. No tenemos esa valentía. Y no somos valientes ni para aceptarlo. Que predicamos un Cristo que dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo sé que si esto que llamamos pandemia durara 5 años, son 5 años donde los que antes sanaban andan escondidos. Escondidos. Ya no se predica el Cristo que sana porque hay cobardía y no hay valentía para reconocerlo. Para decir, Señor, tú dijiste pondrán sus manos sobre el enfermo, no importa cuál enfermedad. Pero creemos que Cristo es verdad, pero no vivimos esa verdad. Porque para vivir esa verdad hay que estar dispuesto a morir por esa verdad. Ese fue el testimonio verdadero. Dios te bendiga, Luis, mi amigo. Mira, hermano, el testimonio verdadero, que es lo que está en Juan capítulo 15. Cuando le digo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. ¿Sabe qué el Señor Jesús le mandó? Lo que estamos faltos como iglesia, a lo cual yo me incluyo, a estar dispuestos a morir por el prójimo. Pero ni tan siquiera estamos dispuestos a veces a morir por los seres que amamos. Ni tan siquiera estamos dispuestos a soportarnos los unos a los otros, a los débiles en la fe. Ni tan siquiera estamos dispuestos a amar a los que nos hacen el bien. ¿Cuánto más estamos faltos para amar a nuestros enemigos? ¿Usted sabe cuán lejos estamos en este tiempo 2021 del Evangelio de Jesús? ¿Sabe cuán lejos estamos del Evangelio de amar a nuestros enemigos? ¿Tú sabes cuán lejos estamos del Evangelio del que te obligue a llevar su carga 1 milla, ve con él 2? Porque a causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado y ya no queremos soportarnos los unos a los otros. Y seguimos viviendo del prejuicio y seguimos amando las apariencias. Predica corbata, predica. Predica zapatos caros, predica. Y nos mostramos de una vestimenta y el que es carnal pendiente a nuestra vestimenta. Pero ¿cómo estamos vestidos delante de Dios? ¿Quiénes somos delante de Dios? En estos días veía un video, no sé si sea verdad, supuestamente unas misioneras en otro país, vivas, amarradas vivas y metidas en una funda plástica, muriendo al sol. Y yo, Dios mío, yo creo que yo no tengo ese valor de vivir eso, que es vivir tu palabra. No temáis a los que matan el cuerpo. Y yo veía como esas mujeres morían amarradas en una funda plástica, asfixiadas, hermano, en pleno sol. Y yo digo, eso es algo que no cabe en la mente humana. Pero muchos de ellos lo vivieron, pero ellos nos están ganando la carrera. Esos que estaban matando allí, que estaban torturando, nos están ganando la carrera.
Porque si ellos perseveraron en fe, le espera una vida eterna, le espera una morada eterna. Guardaron el testimonio de Jesús. Dios te bendiga, guerrero, andino. Estamos compartiendo, andino, valientes para qué. Cuando el apóstol Pablo les decía, mira, ustedes dicen que yo soy uso de osadía, que yo soy como confiado, como valiente, cuando no estoy frente a ustedes. Ustedes dicen que yo soy así, pero no quieren ver que es que yo los amo. O sea, no quieren ver que es que cuando yo estoy con ustedes, yo solo quiero lo mejor para ustedes. Pero ya que veo que cuando yo me voy, están usando de la murmuración, que cuando yo me voy vienen otros a pervertir el evangelio, y entonces ustedes los están oyendo a esos falsos apóstoles, y por eso están hablando mal de mí. Yo voy a tener que usar de la misma osadía que uso con aquel que está mal cuando lo reprendo. Voy a tener que usarla con ustedes. No me hagan usar esa osadía con ustedes, porque él era imitador del Señor, y el Señor en un momento volcó las mesas, azotó de látigo, mostró la autoridad. La palabra dice que el Padre al Hijo que ama lo corrige, y todos necesitamos esa corrección. Como dije en un momento, si empezamos a llevar fruto, vamos a ser podados, vamos a ser limpiados para que llevemos más fruto. De eso se trata la santificación. ¿Cómo yo puedo amar a mis enemigos si no se levantan enemigos? ¿Cómo yo puedo perdonar si no me hacen daño? Dios permite que personas me hagan daño para que yo aprenda a perdonar. Dios permite que personas se levanten como mis enemigos para que yo aprenda a clamar y a rogar por ellos. Para eso vienen esas tribulaciones a nuestra vida. Dice, miráis las cosas según la apariencia, ya que Pablo veía que lo estaban juzgando. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, al Pablo ver que lo tenían por falso, porque eso es lo que sucedía, y todavía hay gente que dice que Pablo es un falso apóstol. Aunque usted no lo crea, lo hay, esas corrientes están, especialmente de los judaizantes. Recuerde que Pablo enseñó a vivir como Jesús, que es el mensaje correcto. No de que usted esté peleando y sacándole los ojos a otro porque no guarda el sábado. No porque usted esté sacándole los ojos a otro porque se viste de una manera que a usted no le agrada. Todo esto es apariencia. El sábado era sombra de lo que había de venir. Más que guardar el sábado es vivir agradando a Dios. A Jesucristo lo acusaron de no guardar el sábado. Lo acusaban. Porque hay quienes buscan lo externo, la apariencia, el agradar a los hombres. ¿Ve? Por eso era que a Jesús lo acusaban hasta de no lavarse las manos. Porque hasta eso ellos estimaban grande. El lavarse las manos, el verse que todo lo hicieran perfecto ante los hombres. ¿Y qué delante de Dios? ¿Valientes para qué? Por eso sigue diciendo, les dice, recuerden que como ustedes saben que han creído, ¿verdad que ustedes se sienten de Cristo? Yo me siento de Cristo, según yo me siento de Cristo, aquel que se reconcilió ayer, aquel que aceptó a Cristo ayer, yo tengo que entender que también Él es de Cristo. Aunque aún no esté casado y a mis ojos vivió. Eso a mí, mire hermano, yo comencé a ver estas cosas en el Evangelio y usted no sabe cuánto daño a mí esto me ha dolido en el corazón. Gloria a Dios que me ha fortalecido. Pero usted sabe, mire hermano, hay gente que viene un día, mire esto andino, le dice a una pareja, acepta a Cristo, va a hacer bien a tu vida, lo cual es verdad. Ven a Cristo, no vivas sin Él. Una pareja que no se ha casado, dos jóvenes que no se han casado, viven en fornicación, es verdad, pecado de fornicación. Pero si pasaron al frente, el Espíritu Santo trató con ellos, son de Cristo. Son de Cristo. O sea, ya el otro día no lo condenen porque no se han casado, ayúdalo, se van a casar. Es más, si ya se unieron delante de Dios, ¿qué sabes tú? Si se aman unos a otros.
y delante de Dios son uno porque ya se unieron. Sí, se van a casar seguro para tener, ¿verdad?, el testimonio claro delante de los hombres, pero esto no quita que estén claros delante de Dios si se aman, si se respetan, porque a veces juzgamos por apariencia. ¿Cuántas personas no están casadas y son unos infieles? ¿Cuántos ministros no están casados y son unos infieles? ¿Y están casados? ¿Acaso porque están casados están ya mejor delante de Dios cuando son unos infieles? Y aquel que no se ha casado le es fiel a su mujer, no mira a otra porque ama la suya, con aquella a la cual tuvo intimidad. Eso no lo vemos, pero ¿por qué todas estas cosas suceden? Por juzgar según las apariencias. Pero ¿valientes para qué? O sea, somos valientes ¿para qué? Para defender la verdad. O sea, Jesús le dijo a aquella mujer, 5 maridos has tenido. Y no estoy diciendo vivan en fornicación, estoy diciendo un orden. ¿Cuándo vamos a amar misericordia? ¿Cuándo vamos a hacer luz? ¿Cuándo vamos a procurar restaurar? Ese es el evangelio que predicaba Pablo. Sí se condena el pecado, pero hay una solución para el pecado y esta solución es Cristo. Es la gracia que nos ayuda a permanecer venciendo el pecado. Hay una solución. Amén, Andile. Muchos matrimonios de papeles nada más. Delante del hombre, pero delante de Dios. Tú eres un adúltero, son adúlteros. En su trabajo andan pendientes a otras mujeres. Y se casaron por la iglesia. ¿Y cuál está peor? Ese que está casado por papeles y en su corazón es un adúltero. O aquellos que llegaron a la iglesia, pero no se han casado, pero quieren buscar del Señor. Entonces, a este que no se han casado, lo acusamos de fornicación en vez de ayudarlo a restaurar su matrimonio. Como dice Pablo en las cartas, las ancianas ayuden a las más jóvenes. Eso no se ve hoy en día. Eso no se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora, en este tiempo, hay más rebeldía. ¿Cómo una anciana va a ayudar a una joven a criar hijos, a honrar a su esposo cuando ella no honra al de ella? Entonces vivimos en el desorden del juzgar por apariencia. Como en un momento decía, como vi un mensaje de un ministro de reconocimiento ante los hombres, porque el gran problema que tenemos de la apariencia es como que se ve un hombre como Dios lo usa, como el mensaje fue glorioso, terminan dándole la gloria al mensajero, no al que le dio el mensaje. Porque si el mensaje se lo dio el Espíritu Santo, de Dios es la gloria, no es del mensajero. Sabrá Dios después de ahí lo que se va a hacer el mensajero. Eso lo sabe Dios. O sea, la gloria no es de ningún hombre, la gloria es del Señor. Y se vive por apariencia, buscando el hombre. ¿Qué mensaje trajo ese varón? No, el mensaje es del Señor, de restauración. Por eso Pablo dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad. O sea, yo les estoy hablando, Pablo decía, yo les estoy hablando porque ustedes saben que yo fui el que los llevé y les llevé el mensaje. O sea, ustedes fueron una iglesia que yo fundé. O sea, yo los llevé a Cristo. O sea, yo les llevé el mensaje. O sea, que yo conozco cuál es el mensaje verdadero. Por eso yo puedo hablarle con autoridad para que se mantengan. No que él es la autoridad, que les hablaba con una autoridad que Dios les había dado. Por eso dice, porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, ¿ve? De la autoridad que Dios le había dado, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. ¿Ve? No, para que no se crean que yo lo que quiero es exaltarme o imponer. ¿Ve? No se crean que yo quiero obligarlos a hacer algo, porque es que Pablo predicaba el mensaje de Jesús. Cuando Jesús predicaba, ¿qué Jesús decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, eso es obligado. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sabe a qué suena eso? Si tú quieres obedecerme, si tú quieres, yo no te obligo, si tú quieres. Tú amas a tu enemigo, si tú quieres obedecer a Jesús. Tú honras la palabra, si tú quieres obedecer a Jesús, si tú quieres. ¿Valiente para qué? Queremos ser valientes para guardar la palabra. Queremos ser valientes para ser de bendición en la tierra. Para eso queremos ser valientes.
la cual el Señor nos dio para edificación. Mire, hermanos, como iglesia, ¿cómo nosotros nos edificamos? Con la palabra. Es la palabra de Dios, no es con palabra de hombre, no es con tanta exaltación de hombre. Por eso este capítulo termina hablando de los vanagloriosos. Cuando dicen más el que se gloría, el verso 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira, hermano, y a veces si nosotros nos dejan, eso está en esto, por eso empieza diciendo el verso 2, el 3, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nosotros no andamos vanagloriándonos, nosotros no estamos tocando trompeta de lo que hacemos para el Señor. Pablo les está diciendo, recuerden que yo fui el que los llamé como iglesia, yo les prediqué el mensaje, yo estaba ahí levantándolo, pero luego salí siguiendo la obra. Por eso dice, no solamente yo quisiera volver y hablarles, sino seguir y expandiendo la obra, o sea, el mensaje correcto. Pero él dice, no vivo según la carne, el verso 3. No vivo según la carne, el verso 3, y luego el verso 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque el gloriarse es un asunto de la carne. ¿Viste cómo yo prediqué? Eso es carnalidad, eso es gloriarse. Como Dios me usa, eso es gloriarse. Hágalo para Dios. ¿Valiente para qué? Valiente es no gloriarte. Valiente es que tú hagas las cosas para Dios callado. Que otro ser que dé testimonio. Por eso termina diciendo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y cómo Dios nos alaba? Cuando permanecemos en la fe. ¿Cómo Dios nos alaba? Cuando Él es el que abre puertas. ¿Cómo Dios nos alaba? Cuando Él nos sigue cuidando. ¿Cómo Dios nos alaba? Cuando seguimos dando testimonio de Él. Esa es la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. Cuando damos testimonio de que venga Jesús en nosotros, esa es la alabanza que proviene de Dios. ¿Valientes para qué? Valiente para ser un creyente 2021, eso cualquiera. Valiente es ser discípulo de Jesucristo, eso es ser valiente. Por eso él dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, la voluntad de Dios, sufre violencia en la tierra, sufre oposición. Eso es lo que está diciendo Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora, hasta este momento 2021, el hacer la voluntad del Padre que está en los cielos sufre violencia, sufre oposición. Y solo los valientes, solo los esforzados, solo los que se hacen la guerra a sí mismos, solamente esos lo arrebatan, solamente esos viven en el reino de los cielos, solamente esos muestran la justicia de Dios, los que se hacen la guerra a sí mismos, los que entienden que hay una oposición, que hay una guerra a la cual hay que vencer, y no es con una armas terrenales, no es carnalmente que se pelea. Por eso él dice que las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestra batalla, peleamos, pero no con armas carnales, no justificándonos, no defendiéndonos, no usando métodos humanos, sino que son armas espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto orando en comunión, clamando, creyendo por fe. Es que se mantiene en pie el hombre de Dios, es por fe. Mire, vivimos en los tiempos del mensaje torcido, que hay gente que te dice que es por gracia, y es por gracia, pero nadie va a llegar a la gracia si no es por fe. No se crea que usted, sin fe no hay gracia. Por medio de la fe se alcanza el favor de Dios. Si usted no cree, no puede recibir ese favor. Por eso es que hay muchos que no crecen, porque no creen. Y usted tiene que creer, y tiene que esforzarse. Como hablaba con el ministerio hace poco, llegamos al tiempo, recuerde que habla de las vírgenes, que hasta las 5 vírgenes prudentes cabecearon y durmieron, se cansaron. Y ese es el tiempo que vivimos. ¿Quién no sabe que el amado está cerca? ¿Quién no sabe que el tiempo se está acabando? El creyente que no sabe que le queda poco para arreglarse, para darle lo mejor al Señor, ese está durmiendo. Queda poco, el Señor está cerca. Las 5 vírgenes, las prudentes, cabecearon, se cansaron, se durmieron. Muchas están enfermándose. El mundo las está enfermando. Y no están velando.
y no quieren más. Por eso ese es ser valiente. Valiente para que para querer más. Señor, yo quiero vivir más en santidad. Señor, yo quiero aprender a amar al que me aborrece. Señor, yo quiero seguir la paz con todo. Señor, yo quiero que cuando hablen mal de mí, esto no dañe mi corazón. Yo quiero orar por aquellos que están hablando mal de mí. Yo quiero que cuando a mí me ofendan, yo no sienta deseos de venganza. Eso es ser valientes para Dios. Pablo decía, no me hagan ser fuerte con ustedes cuando yo vaya delante de ustedes, pero él no está diciendo que iba a dejar de amarlos. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, Jesús no estaba dejando de amarlo, lo estaba reprendiendo. Y la reprensión es parte del amor de Dios. ¿Valientes para qué? Porque cuando aborrecemos la corrección de Dios, pues no somos de los valientes de Dios. Los valientes de Dios, Dios nos reprende y perseveramos. Es verdad, Señor. Es verdad. Bien has hecho en castigarme. En los Salmos dice, bien hiciste en humillarme para que así aprenda tus estatutos, para que así te obedezca. Bien has hecho en humillarme. Jeremías decía, castígame, oh Señor, castígame, pero con justo juicio. Ve, con tu misericordia, con tu amor, pero castígame. No con tu furor, porque me aniquila. O sea, recuerda que yo soy hombre, Señor, recuerda que yo soy débil y que te fallo. Eso los hombres de Dios fueron sinceros. No eran como los hombres de hoy en día, que son tan contrarios a Jesús. Jesús fue un hombre humilde, manso, y vemos tanto orgullo, tanta altivez. Por eso es que el hombre natural, el hombre que no es muy espiritual, se le hace fácil seguir hombres que no son bíblicos. Seguir hombres que son orgullosos, vanagloriosos, porque tienen algo que a ellos les atrae. Ve, todavía esa altivez en el espíritu del hombre, de gloriarse. Pablo les decía, yo no quiero ser fuerte cuando yo esté en presencia de ustedes. O sea, le está hablando del testimonio. Mire, Pablo fue un hombre como se supone que seamos nosotros, que el Espíritu Santo dé testimonio. Usted sabe que es andar irreprensible y que me asemeja o me hace ver que quizás en algo pueda parecerme al apóstol Pablo, que si usted me juzga por apariencia, pues usted se va a equivocar, porque en la apariencia pues quizás pues usted me está viendo a mí y a veces me veo como si estuviera molesto. Como hablaba en estos días, es el carácter de la palabra, o sea, es la seriedad del asunto de lo que estamos hablando, no es que esté molesto. O sea, yo le amo, pero la verdad es así, es fuerte. O sea, es algo, un asunto serio, de vida o muerte. El evangelio no es cualquier cosa. Y el apóstol Pablo les hablaba, o sea, yo no quiero parecerme como que los quiero amedrentar, o sea, como que yo soy malo, porque cuando alguien te amedrenta, parece como si quisiera hacerte daño. Pablo decía, yo no quiero hacerle daño, yo quiero que ustedes entiendan la verdad. O sea, yo quiero que ustedes comprendan que esto es serio. Cuando Pablo le dijo a Pedro, lo que tú estás haciendo es digno de condenación, es un asunto serio lo que le está hablando. O sea, le está diciendo, procura no presentarte delante de Dios así, te va a reprender, estás todavía con hipocresía en tu corazón. O sea, tú cuando estás con los judíos eres judío, y cuando estás con los gloria al Señor, no se nos dice, los que no tienen ley, ¿verdad? Con el gentil, vives como si fueras gentil. O sea, cuando estás con los gentiles, vives más que como que crees en Cristo. Pero cuando estás con los judíos, quieres guardar la ley. Entonces, así vemos cómo esa hipocresía se marca en estos días. Cuando hay gente que cuando está con los cristianos, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando está con los mundanos, hablan malo. Se gozan de las cosas que a Dios no le agrada. Esa hipocresía digna de condenación. Eso es llevándolo a un extremo más fuerte que se ve en este tiempo. Quizás Pedro pues ahí estaba errando al blanco y no deja de ser pecado, haciendo acepción de personas, teniendo miedo a proclamar el mensaje de Jesús ante los judíos. Y así mismo, pero cuando usted lo busca en este tiempo, hay muchos que tienen miedo a predicar el evangelio frente a sus amistades, frente a sus familiares.
Entonces están en esta doble vida. Son cristianos cuando andan con cristianos y son mundanos cuando andan con los mundanos. Entonces son valientes ¿para qué? ¿Valientes para qué? Verso 10, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mire eso, hermano. Las cartas duras y fuertes. Son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Eso hizo una versión. ¿Ve? O sea, orador es su palabra, su predicación despreciable. Y a veces nosotros queremos, hermanos, que todo el mundo nos tenga como que, wow, Jonathan es un predicador. Mire, mi hermano, yo lo digo y no tengo miedo de decirlo porque yo sé el tiempo que nací y sé a que Dios me llamó, Dios me cuide, pero yo sé a que Dios me llamó. Entonces yo sabiendo a lo que Dios me llamó, a lo que Él ya me dijo, quiénes son los que se van a levantar, yo voy a tener miedo a hablar lo que Dios me está diciendo que hable, si yo sé a quién es que yo le tengo que dar cuenta. Y esa misma postura tienen que coger nosotros como cristianos en esta vida, vivir como que vamos a darle cuenta a Dios, no a los hombres. Y Pablo defendía su ministerio y estaba diciendo, ustedes dicen que yo en persona no impresiono a nadie. ¿Qué es lo que quiere decir? Las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal, ve, en persona es débil, no impresiona. Tú ves en persona, esto no es nadie. O sea, era menospreciado. Eso es lo que está queriendo decir Pablo en ese verso. O sea, yo soy menospreciado en persona, pero sé la autoridad que Dios me dio. O sea, sé lo que Dios ha puesto en mis manos y sé a quién voy a darle cuenta. Por eso también él decía, si buscare yo ahora el favor de los hombres, en vano sería yo siervo de Cristo. Si buscare agradar a los hombres, no sería siervo del Señor. Él sabía el precio, el pago. Él sabía. Lo mismo que Jesús dijo, todo árbol que en mí no lleva fruto será cortado. Por eso quería compartir de David, porque es semejante a esto. Ellos, si se dejaban engañar por aquellos que estaban menospreciando a Pablo, iban a dejar de dar fruto. Por eso es que Pablo le decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Cuál ha sido la guerra en contra del Evangelio? Que el creyente no viva en obediencia a Cristo. Esa es la batalla. Por eso es que hay tantas denominaciones y me gozo con Andino cuando Andino lo toca de una manera fuerte, pero es la verdad. Yo estoy en una denominación pentecostés y yo amo a mis hermanos, yo amo a mi pastor Ramón Cintrón. Dios le continúe bendiciendo. Dios mediante, mañana a las 9 de la mañana estamos allí, nos gozamos con el calor de los hermanos, nos gozamos con el mensaje. Rogamos al Señor que use a mi pastor para que nos dé palabra de edificación, pero el que murió por mí fue Cristo. Ellos y yo dependemos de Cristo. La denominación no fue lo que murió por mí, le guste o no. Yo los amo y me gozo en la denominación pentecostés, me gozo, pero no va por encima de Cristo. Ni idolatro, hay gente que idolatra su denominación. Hay gente que idolatra la Biblia Valera 1960. Hay gente que idolatra las corbatas. Hay gente que idolatra su posición. Hay gente que idolatra el ministerio. O sea, idólatra. Mira, hermano, aquí Cristo es el único digno de adoración. Cristo, más ningún otro, a ningún otro hay salvación. Hay gente que idolatra al pueblo de Israel. Hay gente que idolatra sus concilios. Porque mi concilio es el más grande. Un concilio fue lo que entregó a Jesús. Alabado sea el Señor. Aquí no se trata de palabrería de hombre ni denominación. Vamos a honrar al Señor mientras quede tiempo. Seamos valientes para que, valientes para exaltar el nombre de Jesús. Valientes para amar a Dios sobre todas las cosas. Valientes para dejar el testimonio de Él aquí en la tierra. Eso es ser valientes para Él. Sean valientes para guardar la palabra. Por eso termina diciendo verso 11. Quería tocar hasta el 11 nada más, ¿verdad? Podemos citar también el 17 y el 18.
Pero el verso 11, capítulo 10, 2 de Corintios, dice, esto tenga en cuenta a tal persona. ¿De quién? Pablo estaba hablando, ¿de quién? Del que estaba difamándolo, del que estaba teniéndolo por falso. Por eso es que él defiende su ministerio. O sea, porque había gente corrompiendo el evangelio. Por eso también a los Gálatas lo habla y en las cartas habla. Yo no me entiendo cómo ustedes tan pronto se han desviado para creer en un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay muchos pervirtiendo el evangelio. Y si eso fue en ese tiempo, ¿cuánto no más ahora? Y él habla de esta persona, de este perverso. Dice, esto tenga en cuenta a tal persona. O sea, el hablador, el murmurador, el querelloso, el difamador, que estaba difamando su ministerio. Y era un hombre íntegro, ¿sabe? O sea que por más íntegro que usted sea, siempre se va a levantar un testigo falso. Más si usted es íntegro, porque va a dar testimonio de Jesús, y contra Jesús se levantará un testigo falso. Pues así le va a pasar a usted cuando usted agrade a Dios. Pero él dice, esta persona tenga en cuenta esto, que así como somos en la palabra, por carta, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes. Porque los hombres de Dios no son cobardes, son valientes en todo tiempo. Valientes para qué, para defender la palabra. Valientes para qué, para decir la verdad. Mira, hermano, yo puedo dar por testimonio. A mí le he dicho esto a mi esposa. Yo amo a mi esposa con mi corazón, me casé con ella, la amo en mi vida después del Señor. Pero ella sabe que hay batalla. Y yo a ella, valiente para decirle a ella cuando está mal. Y le digo a ella, yo quiero que cuando yo esté mal, usted me corrija como mi esposa. Eso era lo que tenía que hacer Eva allí. No era comer del árbol. Era decirle a la serpiente, yo honro a mi esposo. Y Dios nos dijo que no comamos. Eso es idónea. Eva ahí se le olvidó ser idónea. Pero eso es ser valiente. Que cuando mi esposa me vea decayéndome, que me vea haciendo algo malo, cuando ella me diga, Jonathan, eso está mal, eso no honra a Dios, eso es ser valiente. Por eso yo tengo que serlo en persona. Cuando yo la veo haciendo algo que no edifica, eso no edifica. Y me molesto. Y ella sabe que yo no dejo de amarla por eso. Por eso es ser valiente y eso hace falta en este tiempo. Por eso Pablo le dice, tenga en cuenta a tal persona que así como soy en palabra, en carta, así como escribo y envío los mensajes a las iglesias fuertes y verdaderos, así soy en persona. A tal persona, si le tengo que decir la verdad de frente, se lo voy a decir porque no me escondo, porque somos valientes para con Dios. No tememos a los hombres. Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? A Herodes, lo que tú estás haciendo no te es lícito. Se lo dijo de frente, lo que tú estás haciendo no te es lícito. Y desde ese momento Juan el Bautista, Herodes tenía esa amargura con Juan el Bautista. Y Herodías, su mujer, ¿verdad? Ese adúltero se molestó porque Juan le dijo en pocas palabras, tú eres un adúltero, tú ofendes a Dios, tú no te mereces ser rey. Todo rey, todo gobernador en la tierra que tiene un puesto de preeminencia, ¿verdad? Que están en eminencia, todos estos tienen que honrar a Dios. Si no lo hacen, son una vergüenza. Y esa es la verdad. Porque dice que toda autoridad es puesta por Dios, porque Dios lo ha permitido. Por eso cuando a Jesús lo estaban entregando, ¿qué dijo él? O sea, ninguna autoridad, le dijo a Pilato, ninguna autoridad tú tendrías si no te fuera dado de arriba. Si Dios ha permitido que tú estés ahí donde tú estás. Si el Padre no quisiera, tú mañana no tienes vida y se te acabó tu autoridad. Y le dijo así a Herodes, lo que tú estás haciendo está mal. Y cuando también fueron a decirle a Jesús, mira, Herodes está mandando a buscarte, a parar la obra, te está buscando, Herodes. Dile a esa zorra, a ese dañino, dile a ese daña obra, que yo estoy aquí hoy echando fuera demonios y mañana sanando enfermos, haciendo la obra de mi Padre. Dile a ese daña viña, a esa zorra, que yo voy a estar aquí hoy y mañana. Y al tercer día termino la obra. Pero le digo, dile a esa zorra, hombres valientes, sin cobardía ninguna. Hoy en día hay un miedo a hablar de lo que está mal en contra de Dios. ¿Con qué va a ser el creyente cuando el gobierno prohíba hablar en contra de la homosexualidad? Tenemos que callarnos. Y que sean, porque es lo que vivimos con el no juzguéis, eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Valientes para qué? Mira el verso 12, vamos a seguir. Porque no nos atrevemos a compararnos
a contarnos, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Mire, hermano, este verso, aquí que nos damos de cuenta que Pablo está hablando de falsos apóstoles, de falsos ministros, y este verso señala a muchos de este tiempo, que lo que hacen es hablar de sí mismos, que se comparan con, yo no soy como aquel. Eso no existe hoy en día. Como aquel fariseo hipócrita. Señor, yo no soy como este. Yo diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno tantas veces al día. Comparándose el yo. ¿Y cuántos ministros dañinos de la obra no hay así? Compárese con Jesús, sea manso, sea humilde, ame al prójimo, deje de estar juzgando tanto. Se juzgue conforme a la verdad, pero para restauración, para bendición del pueblo. Juzgue el asunto, no condene a la persona. Cuando el apóstol Pablo dijo al tal, entrégueselo a Satanás a causa del asunto. Pero ¿qué dijo? Para salvación del alma en el día del Señor. O sea, para salvación. Siempre nosotros, nuestra voluntad debe ser restauración, el bien. Lo de que edifique, que restaure la persona. Usted se aparta, pero para que esa persona cree conciencia. Y no nos comparamos con nadie. O sea, a mí no me compare con fulano, porque sea el hombre 500 llamas de fuego, el predicador torbellino, porque eso es lo que se ve hoy en día, tristemente. Jesús fue manso y humilde de corazón, y hoy en día son los predicadores con 5 unciones más que las de Elías y de Eliseo. Eso no es altivez, eso no es orgullo. Eso no es porque se comparan con otros. Porque aquel se llama electricidad, entonces yo me voy a llamar trueno. Eso es altivez, comparándote con otros. Entonces la palabra condena esto. Y dice, no nos atrevemos a compararnos, a contarnos, ¿ves? O sea, no nos estimamos a nosotros, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a ustedes. ¿Sabe cuál es esa regla? Samuel Román, esa regla, esa medida, es Cristo. No hay otra medida. Esa es la medida, la regla que se nos ha dado nuestro amado Señor y Salvador, manso y humilde de corazón. Desgastarnos para nuestro Padre que está en los cielos, no buscándolo de nosotros propios, porque eso fue lo que hizo Él siendo Dios. No estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó la posición de hombre, viniendo a servir. Ese es el mensaje que debemos siempre proyectar. De esa manera, cuando hablemos, vamos a dejar la paz que Él deja cuando hablaba. Pues este hombre es diferente, decían, este hombre habla con autoridad. Si la verdad es lo que liberta, entonces sabían que era la verdad. Pero para seguir la verdad hay que ser valientes. ¿Valientes para qué? Por eso yo me gocé cuando el varón Samuel Román, nunca lo olvido, ¿verdad? Fue valiente. Cuando en medio de la pandemia me visitó y le toman la temperatura, él pregunta, ¿y si salgo con fiebre, qué van a hacer? No, te tienes que quedar ahí, a lo que baja la fiebre. Y si no baja la fiebre, ¿qué van a hacer? Si la fiebre no baja, te tienes que ir. O sea que no van a orar por mí. Eso es ser valiente y exaltar la palabra, porque Jesús hubiera orado por él y se tenía que ir la fiebre. Jesús levantaba de los muertos, pero ya hoy en día no se predica el Jesús bíblico. En este tiempo el Jesús, antes de seguir predicando, se hubiera llevado a todos los discípulos y los hubiera vacunado, para que pudieran seguir predicando, vacunados porque se contagiaban. El Jesús de hoy, le guste o no le guste, le guste o no le guste, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. O sea, creerán en mí, creerán que yo sano al enfermo, creerán que yo resucito de los muertos, lo creerán. Porque si creyéramos que Jesús es la resurrección, no tuviéramos tanto temor a morir. Y fíjese que humanamente, como en un momento compartía cuando yo vi, ¿verdad?, un video que me enviaron, que aparentemente eran unas misioneras que las amarraban en ropa interior y las amarradas las metían en una funda
y morían ahí asfixiadas en pleno sol. Eso es una muerte dolorosa. Y mentalmente, en una mente, nosotros, nuestra humanidad, nadie quiere pasar por eso. Eso sería una muerte horrorosa. Pero, y si ella, al encomendarse a Dios, Dios allí las estaba guardando en su presencia? Porque Esteban no estaba viendo que lo estaban apedreando. Esteban vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Pero ¿cuál fue el testimonio de Esteban? Que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y que habla de las prudentes que buscaron aceite extra, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué guardó Esteban? El testimonio. ¿Qué Esteban habló antes de ser predicado? La palabra. ¿Por qué Juan, el discípulo amado, fue exiliado a Patmos? A causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Por a veces en este tiempo se defiende palabrería de hombre y no se da el testimonio de Cristo. ¿De qué testimonio estamos dando? Y nosotros nos medimos conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida que es Cristo, para llegar también hasta ustedes, ¿ves? Porque por medio de Cristo es como único podemos llegar a otras personas. Y por eso yo he dicho muchas veces, y gente que no, tú tienes que ir a la iglesia. Mira, si tú vas a la iglesia pero nunca vas a Cristo, estás perdido. Tú tienes que ir a Cristo para ser iglesia. Sin Cristo no se puede ser iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin Cristo usted va a una iglesia, usted es un muerto que no puede entender la palabra de vida. Necesitamos ir a Cristo. Cristo es la verdadera iglesia. Luego en Cristo nos congregamos como iglesia. Eso es lo bueno de enseñar correctamente para que aprendamos. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes, hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes, con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Pablo decía, yo los estoy exhortando porque ustedes saben que nosotros fuimos los que llevamos el mensaje a ustedes. O sea, que nosotros fuimos los pioneros. O sea, luego de mí han venido otros y me tienen y que por falso. Pero ¿acaso se olvidan cómo yo me conducí frente a ustedes? Que fui imitador de Cristo porque fui con ternura, con mansedumbre. O sea, por eso es que dicen que en presencia pues soy despreciable, ¿ves? Y me tienen en poco porque fui con amor. Pero no me glorío, ¿ves?, en trabajo ajeno, sino en que recuerden que yo fui. Y conforme vea nuestras reglas, que es la medida de Cristo, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, el mensaje verdadero, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya está preparado. Miren, él está diciendo claramente, ustedes no se están dando cuenta que nosotros le llevamos el mensaje y ellos que están tratando de hablar mal de mí, ¿ven?, se están gloriando en mi obra, porque yo fui el que le llevé a ustedes el mensaje. O sea, ustedes permiten que otros hablen mal de mí. Entonces, qué triste cuando hoy en día muchos ministros permiten que hablen mal de Cristo y no defienden las palabras del Señor, cuando el Señor es el que dijo, mis palabras os juzgarán. O sea, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Eso lo dijo el Señor Jesús. Él decía, no me glorío en la obra de otro. Mas el que se gloría, gloríase en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que nosotros procuraremos también adorar al Señor. Amén, el tiempo es corto. Yo quisiera, sinceramente, compartir a veces un mensaje más para las vidas que quizás no tienen al Señor. Pero yo les confieso, como hermano y como amigo, Nuri, Aurea, todo el ministerio, Dios me ha tratado a mí para el mensaje para el que ya es iglesia. Y le digo sinceramente, el que no tiene a Cristo, yo le evangelizo en la calle, cuando yo me lo encuentro en la calle. Aquí hay muchas vidas que no tienen a Cristo, amistades mías, y entran a mis videos, pero se van, porque hay palabra para madurar.
Y ellos saben quién yo era, lo perdido que estaba. Y la gente no le gusta la palabra de autoridad. Por eso a Cristo lo menospreciaban. Porque Él guardó la verdad, Él fue la verdad, la palabra. Y hasta el fin Él guardó la verdad. Por eso fue menospreciado. Y Él fue la verdad. Por eso cuando le dijeron, te conjuro, vamos a buscar Mateo. Mira esto para que entendamos lo mismo que decía Pablo, porque Pablo fue imitador de Cristo. Y cuando Pablo decía, no me hagan en presencia, usar la palabra de verdad, la palabra dura. Gloria al Señor. Es lo mismo de Cristo cuando le dijeron, dinos si tú eres el Cristo. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno. Mateo 26, cuando le dicen en el verso, el sumo sacerdote, verso 63, mire esto, mas Jesús callaba. Eso es guardar el testimonio. Callaba en el momento más difícil, porque podemos decir que en aquel momento, cuando Jesús estaba arrestado, había recibido fortaleza de un ángel, le fortaleció allí en Getsemaní. Pero ese juicio, mire hermano, ese juicio, esos versos de los cuales yo voy a tocar, ese verso 63, eso marcó la eternidad. Porque ahí entró el sumo sacerdote una vez y para siempre, conforme al Rey eterno, ¿ve? Al Rey de Reyes y Señor de Señores en lo espiritual, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí hubo la consumación cuando se cumplió en cuerpo, cuando cumplió la palabra, cuando se cumplió la escritura, cuando dio testimonio en la tierra, que nosotros quizás no estábamos presentes, pero podemos leerlo en el espíritu y entender lo que pasó aquí, cuando el sumo sacerdote, que era autoridad, y vamos en la misma línea, porque cuando Pablo defendía su ministerio, estaba defendiendo su autoridad, y aquí Jesús callaba siendo autoridad. La autoridad eterna, la verdad, la palabra pura, Él era. Pero estaban buscando testigos falsos contra Él. La mentira quería exaltarse. Entonces, como la mentira orgullosa, vanagloriosa, entraba en aquel sumo sacerdote, ¿ve? Corrompiendo, ¿ve? La voluntad de Dios, que fue el que lo estableció, y levantándose contra Dios mismo, en esa altivez, en ese orgullo, queriendo acusarlo, Jesús callaba, ¿ve? Guardaba su postura, manteniéndose en la verdad, en el amor. Pero cuando Él dijo te conjuro, Él lo comprometió. Él está diciendo en pocas palabras, delante del Dios del cielo, le dijo a Jesús, te conjuro. O sea, te ligo a Dios, te ato a Dios. O sea, Él está usando la autoridad que dio, porque Dios le dio una autoridad al sumo sacerdote, aquel terrenal, a Caifás. Pero aún así Él la estaba usando mal. Y cuando el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, o sea, en pocas palabras, por tu Padre, por el Dios del cielo, por el Dios verdadero, te ligo a Él, te conjuro, te ato, o sea, te comprometo por el Dios del cielo. Jesús tenía que hablar. Jesús tenía que hablar, porque lo ligó, lo comprometió, aunque era una palabra de hombre, y aunque él estaba mal, la Caifás estaba mal, comprometió la verdad. Yo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto ya se lo habían dicho. Y Jesús se lo había repetido también ya otras veces. Se lo había dicho. Yo se lo he dicho, pero ustedes no quieren creer. Pero aquí le usó estas palabras. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mira, hermano, no hay madurez para hablar este tema, en el tema del arrebatamiento. No hay madurez a causa de la herejía que han creído un montón. Pero cuando dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado viniendo en las nubes del cielo, está hablando
de los que están siendo aprobados en la tierra. Él dijo, muchos procurarán entrar y no podrán, porque muchos ministros están muriendo, pero van a ser hallados faltos delante de Dios. Pero Jesús está hablando aquí, el poder de Dios por medio de mi victoria se va a manifestar y va a haber salvación. Y el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Jesús dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Gloria al Señor para siempre. Y Esteban por aquí, ¿qué vio? ¿Qué vio? Vamos a ver un poquito lo que vio Esteban. Gloria al Señor para siempre. Aquí Esteban hablaba. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Hechos 7:55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Acaso Jesús miente? Jesús dijo aquí, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esteban dice acá, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús no miente. Y su palabra es verdadera. Y es bien triste. Y lo voy a decir sin miedo a equivocarme. Bien triste, que más de un 90% enseñan enseñanzas de otros. Como si Dios no enseñara. Como si Jesús no hubiera dicho que el Espíritu Santo es el Maestro. Solo dijo Jesús. Jesús no es ningún mentiroso. Mentirosos son los hombres. Mentirosos son muchos ministros de este tiempo. ¿Valientes para qué? Si no queremos decir la verdad. Él dijo que el Espíritu Santo os guiaría, os enseñaría la unción que está en vosotros. Os guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y entonces, ¿por qué hay tanta mentira corriendo? Porque no están enseñando conforme al Espíritu Santo. Porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque no creen en la palabra. Por eso hay tanta mentira corriendo. Pero todo aquel que aprende del Espíritu Santo guarda la verdad, está en la verdad. ¿Valientes para qué? ¿Para defender hombres mentirosos? ¿O para que defendamos la palabra del Señor? Amén. Así que no quiero añadirle. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Nadie irá al Padre si no es por Él. Y estoy guardando la palabra. Para defender las enseñanzas de Jesús, para enseñarlas, mucho más en este tiempo, hay que ser valiente. Hay que ser valiente de verdad. Para vivir como Él vivió. Por eso Pablo también dice, todo el que quiera vivir como Él vivió, padecerá persecución. No es que no hay persecución. No, que vivimos en Puerto Rico, en un país sin persecución. ¿Qué? Predica lo que Jesús predicó, a ver si no vas a tener persecución. Predica lo que Jesús predicó, a ver si no vas a tener persecución. A ver si no vas a tener desprecio. Jesús dijo que si a Él el mundo lo aborreció, a nosotros el mundo nos aborrecería también. Pero como dije en un momento, la falta de valentía no nos hace aceptar que estamos acomodados a este mundo. Y que muchas veces amamos más este mundo y vivir en las cosas de este mundo que los asuntos de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, Él dijo, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere lo haya haciendo así. ¿Cómo? Trabajando. ¿Cómo? Ocupado en sus asuntos. ¿Cómo? Viviendo para Él. ¿Valientes para qué? Porque para vivir para nosotros mismos no hay que ser valientes. Para defender nuestros propios argumentos, nuestros propios preceptos, pensamientos de hombre, enseñanzas de hombre, para defenderle eso, no hay que ser valiente porque eso lo sigue la corriente. Para enseñar lo mismo que los demás enseñan, que tiene a muchos cristianos flojos y fríos, para eso no hay que ser valiente. Valientes para enseñar la verdad. Enseñar la verdad, que Cristo es el único camino. Que la verdad vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la verdad.
que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso se repite. No, que eso fue para Israel, eso hoy en día se repite. Las enseñanzas de Jesús escasean en muchos púlpitos, escasean. Si predicáramos a Jesús, ¿sabe qué pasaría? Escucha esto, Ángel Aponte, Andino, Willy. ¿Sabe qué pasaría si nosotros decidimos coger las enseñanzas de Jesús y enseñarlas con todas nuestras fuerzas en las congregaciones? ¿Sabe qué pasaría si los pastores deciden hacer eso? Va a haber un mar de llanto, en las congregaciones va a haber llanto y lágrimas y arrepentimiento, porque nos va a pasar como en los tiempos de Josías, cuando hallaron el rollo perdido, se dieron de cuenta que se habían apartado de la ley del Señor. Pero como no se predica de Cristo, muchos no se están dando de cuenta que hace tiempo, hace más de 200 años atrás, nos hemos apartado del mensaje de Cristo. Por eso el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 10 dice que llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Pues en otro lugar dice que temía, ¿ve? Que temía, ¿sabe? Que le dolía, que sabía que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así los sentidos de muchos serían extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Lo mismo que sucede hoy en día. La serpiente con su astucia. Y viven en una sincera fidelidad, a veces a su congregación, a su pastor. Aunque el pastor no sea muy bíblico, la gente vive en una sincera fidelidad a los hombres. No se trata de ser sinceros, fieles a los hombres, fieles a Cristo. ¿Valientes para qué? Debemos ser fieles al Señor. Si usted ama a su pastor y muéstreselo. Si usted ama a Cristo, escuche esto. Si usted ama a Cristo, usted ama a su pastor, aunque su pastor esté torcido. Y yo doy gloria a Dios porque yo sé que el mío no anda torcido. Gloria a Dios. Aunque creo que no me congregaría en un lugar que tenga un pastor torcido. Doy gloria a Dios y doy gracias a Dios que tengo un buen pastor terrenal. ¿Verdad? Mi pastor sobre todos los pastores es Jesús. Sobre todo, el pastor de los pastores es Jesús. Ese es mi pastor, el cual nada me faltará. Pero aquí en la tierra tengo un pastor al cual amo. Y lo amaré mientras siga procurando parecerme a Cristo. Porque el día que yo ame a mi pastor más que a Cristo, ya verdaderamente no lo amo. Y dejo de honrarlo. Yo lo honro mientras amo a Cristo sobre todas las cosas. Esa es la línea correcta. Usted ama a su hermano en la fe mientras usted ame a Cristo sobre todas las cosas. Porque si usted deja de serle fiel a Cristo, ya usted deja de serle fiel a su hermano. Así es que son los mandamientos de Dios. Por eso el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted aprende a amar a su prójimo como a usted mismo. Pero si usted dice que ama a su prójimo como a usted mismo y no ama a Dios sobre todas las cosas, eso es mentira. Es imposible que usted pueda amar a su prójimo como a usted mismo cuando no ama a Dios. Porque el amor a Dios sobre todas las cosas es el que hace que crezca su amor por su prójimo. Esa es la fuente. El amor a Dios es la fuente. Mientras más usted ama a Dios, más ama la obra. Mientras más usted ama a Dios, más sufre por amor a la obra, pero más se acerca a Dios, pero más Dios lo respalda. Esa es la fuente, ese es el fundamento, es el amor a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted no ofende a su prójimo. Usted se cuida de que su prójimo, su hermano, no se extravíe. Usted se cuida de ser de tropiezo. Porque usted ama a Dios sobre todas las cosas y usted sabe que el que pagó el precio por esa alma fue Jesús. Pero también ama la verdad. O sea, si usted lo ama, también va a llegar el momento que con amor, con mansedumbre, si le toca corregirlo, lo va a corregir. Y lo va a querer orar por él, va a ayudarlo, va a apoyarlo. Pero si usted lo ama y si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted no va a ver que su prójimo está mal y lo va a dejar. Bueno, a menos que ya usted haya tenido una relación y sea una persona altiva. Una persona que usted sabe que ama el engaño, que ya se extravió, que usted trató y no pudo hacer que vuelva al camino. Pues entonces usted ora por él y se lo encomienda a Dios. Señor, yo he tratado de corregirlo, está altivo. Él se cree el incorregible y me insulta, ya está en la carne. Yo quisiera ayudarlo, Señor, pero como hay que hacer en ese momento, como hacía Jesús ahí, callaba. Y oramos y clamamos por él.
Así que damos gracias al Señor. El tema era valientes para qué. Valientes para qué. Me gozo contigo, amén. Edwin Martínez Lizardo, me gozo mucho contigo. Samuel Román, amén. Me gozo con todos los hermanos que son valientes y que procuran exaltar la verdad. Exaltemos la verdad. El apóstol Pablo defendió su ministerio, ¿verdad? En esas palabras tiene como tema, defendía su ministerio. Y no era que él andaba justificándose, hermano. Era que estaba dejando claro, poniendo los asuntos como son, lo mismo que hizo Jesús. Jesús decía, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Defendía su asunto. ¿Ves? Defendía su ministerio. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. Eso es defender su ministerio. Cuando Pablo decía, ustedes saben que yo les traje el mensaje. Y ustedes saben cómo yo fui delante de ustedes. Estaba defendiendo su ministerio. ¿Sabes? Estaba diciendo, recuerden cómo yo fui. O sea, en mí no había engaño. O sea, juzguen ustedes mismos. O sea, que en ningún momento yo traté de sacar provecho de algo. Simplemente quería que ustedes honraran a Dios y que se gozaran en Él. Esa es la pureza del Evangelio, que nos gocemos en Él. Por eso Pablo decía, regocijaos en el Señor. O sea, vienen tiempos difíciles, malos, pruebas. El Señor está con nosotros, gloria a Dios. Si el Señor puede librarnos hasta de la muerte, gloria a Dios. De la enfermedad, gloria a Dios. Si no nos librase de la enfermedad, gloria a Dios. Nos vamos con Él. Él es la resurrección. Él es la salud. Entonces ese es el mensaje. No aferrarnos, amén, a esta tierra y a los pasajeros. Que no seamos como la mayoría que son valientes, pero para defender sus propios intereses. Pablo defendía su ministerio. Al defender su ministerio, estaba defendiendo los intereses de aquel que lo llamó. Esa es la diferencia. Estaba defendiendo el ministerio, lo que le pusieron en las manos, pero era defendiendo el llamado, ¿ve? Y aquel que tenía que dar cuenta. O sea, estaba defendiendo el Evangelio, la pureza del Evangelio. Si hay muchos que quieren corromper el Evangelio, no es que hay otro diferente, es que hay muchos que quieren corromper el mensaje. Y Pablo por eso era celoso. Seamos celosos con el mensaje de Jesús. Seamos valientes, pero para Jesús. No para defendernos a nosotros mismos, sino para defender esta fe, de contender por ella, por el mensaje de Jesús, que hay salvación y vida eterna en Él, que Él nos guarda, que el Espíritu nos guía, nos guarda, que el Evangelio es poder de Dios para vencer el pecado. Ese es el Evangelio, no el de hoy en día, que pecando se predica y que santidad pecando. Como dije en un momento, mira hermano, me molesta. Que no sea, en un momento vi, no, esas ovejas domingueras. Mire, dé gracias a Dios que hay una, que la oveja va un domingo al mes. Usted va todos los días, ore por él. Usted tiene el privilegio y la dicha de poder asistir todos los días a un servicio. Pues dé gracias que usted puede ir todos los días. Pero no juzgue a su hermano si va una vez al mes, ore por él, por lo menos está yendo. Hay gente que nunca va. Hay gente que nunca han logrado, nunca pudieron vencer, en contra de negarse a sí mismo para llegar a un lugar y arrepentirse. Nunca pudieron. Son almas que se perdieron. O sea, dé gracias por el que está yendo, aunque sea una vez al mes. Maduremos ya y dejemos de juzgar por apariencia. Porque eso es juzgar por apariencia. Qué triste, y lo más triste es que son gente que aparentemente la mucha unción. Gente de mucha unción, predicadores de fuego, pero son murmuradores y se sienten superiores a otros. Ese no es el mensaje de Jesús. Eso yo no me sorprendo, ni a mí me mueve nadie que eche mucho demonio, que sane mucho enfermo. Eso a mí no me mueve. A mí me mueve el amor. A mí me mueve el amor. Cuando yo veo que usted verdaderamente ama a su prójimo, eso a mí me mueve. A mí no me mueve mucho su dialecto, ni su amor me mueve. Dios te bendiga, Richard. Y fíjate, ahora que entra Richard, de eso puedo dar testimonio de Richard. De un hombre que en este tiempo predica un evangelio del cual no anda juzgando por apariencia. Y que lo mueve el amor. Todavía tengo que aprender de eso, Richard. Pero eso a mí me agrada. Y eso a mí sí me mueve. El amor verdadero, no fingido.
el amor sin hipocresía, la caridad, eso me mueve. No que usted eche fuera demonios ni que haga milagros. Busque allí en Egipto que muchos milagros de los que hizo Moisés, los magos egipcios también los hicieron. Y eran magos. Así que me gozo con los hermanos, vuelvo y repito, me gozo a los guerreros unidos, un solo Dios. Sigamos hacia adelante. Y hermano, el tiempo pasa bien rápido. Procuremos, pidamos al Señor. Como Jabe oraba y decía, ensancha mi territorio, pero que no me dañe. Yo pido que ni ensanche mi territorio. Yo teniendo sustento y abrigo, como decía el apóstol Pablo, estoy contento con eso. Pero le ruego al Señor que me ayude cada día más a tener un mensaje más claro y más puro para las almas. A que predique sin contaminación. Aunque sean 5 o 6 que escuchen el mensaje, pero que sean 5 o 6 que se fortalecen en el mensaje de la verdad y que van a perseverar para vida eterna. ¿De qué vale que a mí me oigan 100 y estén oyendo un mensaje diferente y que se extravíen al final y que se pierdan? Usted sabe que hay congregaciones de gran multitud que la mayoría se van a perder, pero es porque el mensaje está leudado. No tienen el mensaje del Señor. El mensaje del Señor fue fuerte, pero fue en el amor de Él, fue la verdad. La verdad, porque suene fuerte, no deja de ser verdad. Dios te bendiga, Carlito. No deja de ser verdad la verdad. O sea, prediquemos el mensaje correctamente. Lo escuchen uno, lo escuchen dos. Pero cuando hay hambre, cuando hay necesidad, cuando hay en el corazón del hombre un anhelo de agradar a Dios, el que quiere eso va a escuchar el mensaje y va a ser edificado. Por eso el apóstol Pablo decía para edificación y no para destrucción. Aunque las cartas sean fuertes, son para edificación, no para destrucción. El que no quiera arreglarse la ve fuerte y dice, este Pablo, este Jonathan con ese mensaje así. La ve fuerte porque no quiere arreglarse. Pero el que quiera arreglarse es verdad, mi hermano. Está fuerte, pero gracias que Dios me confrontó por medio de ti. Yo tengo que arreglarme. Y recibe gozo, recibe sanidad y recibe restauración y hay un crecimiento. Porque el crecimiento viene por medio de la verdad, de la palabra de verdad. No por nuestros intereses. El buscar nuestros intereses, hermano. A veces nosotros damos palabra de aliento, pero es queriendo caer bien con el prójimo. Y no se trata de eso, se trata de que la persona se acerque a Dios. De Dios viene la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios tiene la palabra profética más segura, viene de Dios. Aún Eliseo, el hombre con la doble porción de Elías, decía en estos días, cuando aquella mujer en angustia se tiró a sus pies, él le dijo a Jesse, no la quites porque está en angustia y Dios, mi Padre, no me ha revelado. No sé qué le pasa a un hombre que recibía revelación. Está dando a entender, aquí dependemos de Dios. Dios no me ha revelado qué le sucede, no sé. Él me revela, pero en este momento no me ha revelado. Mujer, habla. Mujer, desahógate a ver. Y ella se desahogó. Y hay tiempo que usted no, por más que usted quiera venir a mí y usted diga, Jonathan es un hombre de Dios, Carlito es un hombre de Dios, Edwin es un hombre de Dios, Richard es un hombre de Dios, aunque usted quiera ir a ellos, Samuel, William es un hombre de Dios, aunque usted quiera venir a nosotros, hay momentos que Dios nos va a decir, no, ella tiene que venir a mí, él tiene que venir a mí, y él es la fuente de vida. Nosotros lo predicamos a él es la salvación, corre a él. Hay cosas que podemos hacer, podemos orar por ti, tenemos fe y creemos que Dios puede hacerlo, pero a veces Dios no lo hace porque Dios quiere que seas tú, que te humilles delante de Él, que derrames lágrimas delante de Él, que te acerques a Él, porque si lo hago yo vas a poner la mirada en mí y luego cuando yo te falle, pues tú te desilusionas de Dios y no es así. Yo puedo fallarte, pero Dios no. Y esto está sucediendo tanto a causa de los hombres que se saltan a sí mismos. Todo hombre falla, hermano. Mira, hermano, digo esto y lo digo, mi hermano, sin ninguna hipocresía. Por eso, mira, hermano, yo me gozo y lo digo sin ninguna, con los mensajes de Willy, con los mensajes de Edwin, Carlitos, no sabe cuánto yo me gozo. Y a mí se me hace difícil escuchar a otra persona. Se me hace difícil.
A mí me gusta sentir la confirmación del Espíritu Santo, me gusta sentir la presencia de Dios cuando yo escucho a alguien que está hablando verdad. Yo tengo que sentir que está hablando verdad porque si no, no lo escucho. Y son hombres que me han dado testimonio y me son de bendición a mi vida espiritual. Entonces me gozo con ellos porque no veo altivez en ellos. Veo su humildad, aunque a veces viene con una palabra rampante, fuerte, pero el Espíritu Santo da testimonio de su humildad. Sí, pero también hay ministros que tienen mucho reconocimiento y no puedo escucharlo. Siento esa altivez, ese orgullo en ellos. Y es el Espíritu Santo que lo muestra para que siga orando por ellos. Porque gloria a Dios, están predicando a Cristo. El apóstol Pablo decía, yo sé que algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, por añadir aflicción a mis prisiones, pero Cristo es predicado. Y yo me gozo de que Cristo sea predicado. Y nos gozamos de que el Señor sea predicado, pero cuánto quisiéramos que se predicara siempre en ese amor por la verdad. Amén. Así que el mensaje ha sido valientes para qué. ¿Valientes para qué? Porque podemos ser valientes para defender nuestros propios intereses. Seamos valientes para defender la palabra de Cristo. Su palabra de verdad. Seamos valientes para empaparnos, para llenarnos de todas sus enseñanzas y hablar de sus enseñanzas, porque hay que ser valiente para hablar las enseñanzas de Jesús. Hay que ser valiente. Es más fácil tocar un texto nada más y hablar otras cosas, pero no todo el mensaje de Jesús, todo su consejo, porque todo el consejo de Jesús nos lleva a apartar nuestra vida y nuestros ojos de nosotros mismos para mirarlo a Él, para vivir para Él. Todo el mensaje de Jesús fue así. Todo el mensaje de Jesús es para agradar al Padre, para honrar al Padre, para que entendamos que somos humanos, que nosotros podemos fallar, pero que Él es fiel, para que entendamos que estamos puestos para, como le dijo a aquel, haz tú lo mismo. ¿Cuál fue aquel, el prójimo que usó de Él misericordia? ¿Cuál fue el prójimo? El que usó de Él misericordia. Pues haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo, ten misericordia de los demás. Ese es el mensaje de Jesús. Eso te enmiquea, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti por tu rebelión? Que des el primogénito desde el vientre, que 10,000 ovejas. ¿Qué pide Dios de ti? Solamente que ames misericordia, solamente que seas justo. Eso Dios pide, que te humilles para caminar delante de Dios, sea humilde. El grande es Él, eso Dios pide de ti, que seamos humildes, mansos, que entendamos que el grande es Él. Eso Dios nos pide, que caminemos humildemente de su mano, reconociendo que si nos soltamos de la mano de Él, nos extraviamos, nos caemos, fallamos. Solamente de su mano vamos seguros, guardados por Él. Eso Dios pide de nosotros. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes. Así que gracias a los hermanos, ¿verdad? Que se quedaron ahí. Dios ha sido más que bueno. El tiempo es corto, hermano. Nunca olvide esto. Mira esto que le quiero decir a todo ministro y a todo varón que está escuchando. Dios te bendiga, María Rivera, pastora. Dios la bendiga mucho. Todo ministro que esté escuchando, escuche esto. No olvidemos que lo que nos ayuda a permanecer es la fe. Recuerde estas palabras, es la fe. Y la fe, esa confianza, esa convicción, esa certeza de que aún más allá de la muerte Él nos guiará. ¿Por qué? Porque la fe es lo que vence al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que Él nos ha dado, nuestra fe. ¿Por qué yo le digo esto? Para sobreguardarnos, por si viniera el día malo, por si nos toca un sacudión, porque a veces nos pasa, hermano. A veces nos pasa que el árbol es sacudido para que el fruto caiga. Y ahí nos poda, el Señor nos limpia. Y muchas veces, hablando en lo espiritual, esa limpieza viene con lágrimas. Viene con lágrimas, hermano. A veces busque que a veces nos hemos endurecido, pero ¿hace cuánto no lloramos en la presencia del Señor? Y eso era antes, que se veía mucho en los altares, las lágrimas, el arrepentimiento, el reconocer que nos hemos apartado. El Espíritu nos redarguía y veíamos
en qué le habíamos fallado. Y entonces en las lágrimas viene la pureza, la limpieza. Sentimos esa tranquilidad cuando lloramos, derramamos nuestra alma delante del Señor. Él nos perdona, sentimos su amor, sus caricias y volvemos a vivir amando por amor a Él. Seamos valientes para amar, seamos valientes para amar, seamos valientes para perdonar, seamos valientes para vivir por amor a Él. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque nos da la claridad y la certeza que hasta aquí tú nos has ayudado, que ha sido tu gracia, tu favor, tu voluntad, la que nos ha guardado. Si fuera por nuestra fidelidad, Señor, ya estuviéramos apartados de ti. Ha sido tu fidelidad, ha sido tú el que nos has hablado, ha sido tú el que nos has redarguido, ha sido tú el que has puesto en nosotros el querer como el hacer, por tu buena y perfecta voluntad. Padre, ayúdanos a madurar más en tu voluntad, a crecer más en tu amor, a crecer más en misericordia. Ayúdanos, Dios mío, a que cada día miremos más, Dios mío, lo que tú anhelas y quitemos nuestra mirada de nuestros propios intereses. Nuestros propios intereses no nos llevan a ti. Solamente tu voluntad nos mantiene en ti. Padre, gracias por tu palabra. Si hay algún hermano, Dios mío, que en su corazón está pidiendo una sanidad, Padre, por amor a tu palabra, por tu fidelidad, sana en el nombre de Jesús. Dios mío, que sienta la restauración. Solo te pido, Dios mío, que cuando sienta la sanidad, te dé toda gloria y toda honra a ti. Y que eso lo lleve a ser agradecido contigo cada día más. Padre, ayúdanos a ser recíprocos contigo, a tu inmenso amor. Padre, ayúdanos a mantenernos guardando la fe y darnos fuerza para perseverar hasta el fin en este tiempo mal. Ayúdanos a proclamar tu palabra en esos momentos cuando necesitamos valentía. En esos momentos, Dios mío, cuando esté el impío y hace falta que tu palabra sea proclamada, danos la valentía a cada uno de nosotros que somos ministros, servidores tuyos. Danos esa valentía, que arda una llama en nuestro corazón para proclamar tu palabra en medio del necesitado. Que no nos avergoncemos de dar testimonio de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por el Ministerio Guerreros Unidos, un solo Dios. Ayúdanos, Dios mío, a seguir creciendo en amor, en fe. Y Dios mío, añade a ese ministerio aquellos que van a ayudar a ser de bendición a otros y de edificación al cuerpo de Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la comunión de los santos. Gracias, Dios mío, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, familia, les amo. Dios mediante, ¿verdad? Siempre digo Dios mediante, mientras Él nos dé vida, nos dé fuerza, nos dé salud, seguiremos procurando, como dice la palabra, ser de mutua edificación. Porque eso es lo que queremos, ser de mutua edificación. Usted es de bendición a mi vida, como cuerpo de Cristo, como parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, un miembro espiritualmente de ese cuerpo de la iglesia. Usted es de bendición de mi vida y yo ruego al Señor que yo pueda ser de bendición a usted. Y todo esto únicamente para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador. Recuerde que nadie en la viña del Señor fue llamado para ser estéril. Todos tenemos, ¿verdad?, algo que dar, algo para ser de bendición. Dios ha puesto en sus manos, ¿ve?, para bendecir. Usted ha sido bendecido por Dios para bendecir a otro. Usted algún talento, algún don Dios le dio para que sea de bendición a la iglesia. Administrelo sin miedo. Hágalo como para Dios, no como para los hombres. Los hombres nunca van a ser satisfechos. El hombre nunca es satisfecho. El hombre habla bien de usted hoy, pero luego puede hablar mal de usted. No mire el hombre. Ore por ellos. Amémonos unos a los otros. Y como siempre digo, Dios te bendiga, Alberto Moncada Medina. Dios te bendiga mucho, varón. Y como siempre digo, familia, regocijaos en el Señor. El Señor está cerca y otra vez os digo, regocijaos. Gloria al que vive.